La mayoría de la gente entra a una licorería, mira de reojo el estante inferior y sigue de largo. Las botellas allá abajo parecen ordinarias. Las etiquetas son simples. Nadie habla de ellas en las cenas elegantes ni las publica en Instagram. Y esa es exactamente la razón por la que deberías prestarles atención. La industria multimillonaria del Bourbon tiene un grave problema de percepción en este momento. Los millones invertidos en marketing han convencido a toda una generación de bebedores de que el precio equivale a la calidad. Te han hecho creer que si una botella no cuesta al menos $60, no merece tu tiempo. Lo que esa creencia ha creado es un vacío enorme en el mercado, una colección de botellas que superan consistentemente su precio. Ganan catas a ciegas y son recomendadas en voz baja por los barmans que realmente saben lo que hacen. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia, mientras todos los demás se pelean por botellas asignadas y pagas en precios inflados en el mercado secundario por etiquetas que reconocen. Las personas que de verdad entienden de Bourbon están llenando sus estantes con algo completamente distinto. Estas opciones no son secretos porque el líquido en su interior sea mediocre. Son secretos porque las marcas detrás de ellas gastaron su presupuesto en el destilado en lugar de la publicidad. Y en un mercado inundado de exageración, esa es la decisión más subestimada que puede tomar una destilería. Vamos a pasar de un valor sólido a algo absolutamente increíble. Al final de este análisis, tendrás una idea completamente diferente de lo que tu presupuesto para Bourbon puede comprar. Entremos en los hechos número 8. Old Fitzgerald Bottled in Bond. Este es un nombre que ha estado en los estantes desde 1870 y todavía se pasa por alto cada día. Old Fitzgerald es un wheated bourbon, lo que significa que el trigo reemplaza al centeno como grano secundario en la receta de fermentación. Esa sustitución crea algo más suave, redondo y notablemente más dulce que el típico destilado de Kentucky con alto contenido de centeno. Heaven Hill es la propietaria actual y lo lanza en lotes pequeños a 100 proof bajo la designación Bottled in Bond. Esa categoría importa más de lo que la mayoría de los consumidores se da cuenta. Para llevarla, el Bourbon debe provenir de una sola destilería, ser producido en una sola temporada de destilación, envejecer un mínimo de 4 años en un almacén fiscal federal y ser embotellado a exactamente 100 proof, es decir, un 50% de alcohol por volumen, sin trucos de mezcla, sin saborizantes, sin atajos. La ley lo exige. Esa garantía legal fue establecida por la Ley Bottled in Bond de 1897, que fue esencialmente la primera ley de protección al consumidor en la historia de las bebidas espirituosas en Estados Unidos. Existió porque el mercado en ese momento estaba inundado de productos adulterados, y el gobierno intervino para crear un estándar en el que los bebedores pudieran confiar. Más de un siglo después, ese estándar sigue vigente. Old Fitzgerald suele costar entre $25 y $35, dependiendo del mercado. Lo que obtienes por ese dinero es genuinamente destacable. La receta con trigo aporta caramelo meloso, especias suaves de repostería, notas de mantequilla y un final que sostiene un calor sutil sin bordes ásperos. En boca se comporta como algo que costaría entre $50 y $60. Si esta botella tuviera una etiqueta más oscura, un vidrio más pesado y una mejor presencia en redes sociales, la gente pagaría el doble sin dudarlo. El hecho de que no los tenga opera enteramente a tu favor. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Número 7. Benchmark Full Proof. La mayoría de los compradores conocen el nombre Benchmark como una opción económica de entrada que se compra cuando se necesita un mezclador básico. La expresión estándar se embotella a un perfil bajo de 80 proof, adecuado para cócteles combinados y nada más. Sin embargo, la destilería Buffalo Trace lanzó silenciosamente una versión full proof bajo esa misma línea y casi nadie se dio cuenta. Esta versión llega a los 125 proof, un 62.5% de alcohol, extraído directamente del barril sin dilución excesiva, y se vende en la mayoría de las tiendas por alrededor de $30. Analiza ese dato por un segundo. Un Bourbon a fuerza de barril de una de las destilerías más respetadas y galardonadas de Kentucky se sienta en el estante junto a su hermano aguado, y la mayoría de los compradores caminan de largo sin mirarlo. El perfil de sabor entrega lo que se busca en una expresión de fuerza de barril. Notas marcadas de vainilla y caramelo al frente, seguidas de roble tostado, frutos secos y un final largo que se sigue desarrollando en la copa mucho después del primer sorbo. Comparte exactamente el mismo ADN de destilación
que las botellas codiciadas de Buffalo Trace e Eagle Rare. Utiliza la misma fuente de agua, el mismo proceso de producción y el mismo envejecimiento en los almacenes de Frankfort, Kentucky, donde se producen algunos de los whiskies más buscados del mundo. La única diferencia significativa es la etiqueta. Nadie está haciendo filas a las 6 de la mañana para conseguirlo. Ni se revende a precios absurdos en Internet. Simplemente está allí, accesible para el comprador que lee las especificaciones en lugar de perseguir el prestigio de la marca. A $30 por una expresión genuina a fuerza de barril de Buffalo Trace, este es uno de los argumentos de valor más directos en el mercado actual. Punto número 6. Medley Brothers Kentucky Straight Bourbon. Este exige un poco de búsqueda en ciertos mercados, pero el esfuerzo se justifica con datos. Luke's Road Distillers, en Bardstown, Kentucky, produce la expresión Medley Brothers, la cual representa un estilo de destilación que los grandes productores han dejado de lado en favor de la consistencia masiva y el volumen por encima del carácter individual. Embotellado a 103 proof y envejecido un mínimo de 6 años, Medley Brothers mantiene una declaración explícita de edad en su etiqueta, en un momento donde la mayoría de las destilerías han retirado esa información para proteger sus inventarios decrecientes. Retirar la declaración de edad es una decisión netamente financiera, no de calidad. Le da a la empresa la flexibilidad de introducir whisky más joven en la mezcla cuando hay escasez, sin que el consumidor lo note en el texto. Cuando una marca mantiene los 6 años impresos, está asumiendo un compromiso regulado. Medley Brothers lo hace por un precio que oscila entre los $30 y $40. Pasar 6 años en un almacén de Kentucky significa una influencia real de la madera. No estás pagando por un espíritu joven, punzante y con notas crudas de grano camuflado con marketing verde. Obtienes notas de caramelo, cuero, cereza oscura y una especia impulsada por el centeno que se desarrolla en el paladar medio. El apellido Medley tiene raíces que se remonta a 1812 en la historia del Bourbon. Pero el presupuesto publicitario para contar esa historia no se incluye en el costo de esta botella. Lo que se incluye es el destilado, y los datos demuestran que es suficiente. Número 5. Heaven Hill Green Label. La gran ironía de Heaven Hill es que producen algunas de las expresiones más veneradas del mercado estadounidense, mientras que su propia etiqueta de la casa apenas se menciona en las conversaciones sobre rendimiento de costos. Heaven Hill Green Label es un bourbon de 6 años envejecido en Kentucky, embotellado a 80 proof y con un precio de venta que se sitúa entre los $12 y los $15. El número es correcto. Por menos de lo que cuesta un solo cóctel en una barra de nivel medio, obtiene 6 años completos de maduración bajo la supervisión de una de las familias destiladoras más antiguas del sector. La planta en Bardstown ha operado desde 1935 y sobrevivió a un incendio catastrófico en 1996 que destruyó más de 90,000 barriles de inventario, generando pérdidas superiores a los $25 millones. Reconstruyeron sus operaciones, mantuvieron sus estándares de producción y continuaron vendiendo bourbon honesto sin alterar la fórmula ni inflar los precios para recuperar el capital perdido. La etiqueta verde no utiliza esa narrativa histórica para cobrarte un extra. No lo necesita. Lo que entrega es dulzura de grano limpio, vainilla y un toque de roble tostado que funciona de manera predecible en cualquier aplicación de coctelería. Los profesionales de las barras que conocen los costos operativos mantienen esta botella en el riel de servicio rápido porque se mezcla sin perder la identidad del destilado base. Si necesitas un bourbon para consumo diario que no te dé vergüenza servir a tus invitados, los números indican que nada en ese rango de precio iguala su consistencia. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Pero la verdad detrás de estos márgenes de ganancia es aún más compleja de lo que parece. Para entender cómo la industria ha logrado distorsionar tu percepción del valor, no basta con mirar las botellas del estante inferior. Hay que desarmar la maquinaria que las grandes corporaciones utilizan para inflar los precios en los estantes superiores. El fenómeno no es accidental. Es el resultado de una estrategia deliberada de posicionamiento donde el líquido se convierte en un accesorio y el empaque en el producto principal. Cuando una multinacional adquiere una destilería histórica, lo primero que suele auditar no es la calidad del grano o el estado de los almacenes. Es el potencial de la marca para ser reempaquetada como un producto de lujo. ¿Qué significa esto para ti?
Significa que a menudo estás pagando un margen del 400% solo por el diseño de un tapón de corcho pesado o una historia de origen convenientemente editada por una agencia de publicidad en Nueva York. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Para observar este mecanismo en acción, observemos 3 casos concretos donde los datos económicos desnudan por completo la narrativa romántica del marketing. El caso de Very Old Barton. El costo real de la madurez frente a la ilusión artesanal. Comencemos en Bardstown, Kentucky, en la destilería Barton 1792, propiedad del gigante de la industria Sazerac. Aquí se produce Very Old Barton Bottled in Bond, un producto que se vende habitualmente por un precio que oscila entre los 15 y los $20. Al mismo tiempo, en el mercado existen docenas de marcas denominadas craft o artesanales que compran alcohol industrial a granel, lo envejecen durante apenas 2 años en barriles pequeños y lo introducen en botellas de diseño pesado con etiquetas de papel texturizado para venderlo a $70 u $80. La diferencia de precio no responde a los costos de producción, responde a una economía de escala que las marcas premium prefieren mantener oculta. La planta de Barton opera uno de los complejos de almacenes tradicionales más masivos del estado. Un solo rickhouse de 7 pisos en sus instalaciones puede albergar hasta 20,000 barriles de roble blanco americano en proceso de maduración. Cuando manejas un inventario de cientos de miles de unidades, el costo real de almacenar y envejecer un barril de bourbon se reduce a unos pocos dólares al año por unidad. Una botella de Very Old Barton a 100 proof, que cumple estrictamente con las regulaciones de la Ley Federal de 1897, demuestra que producir un destilado con carácter, madurado con tiempo real y con fuerza alcohólica estructurada, es un proceso sorprendentemente económico cuando se elimina el gasto de relaciones públicas. La anécdota que define este producto ocurrió en una de las competencias a ciegas más rigurosas de la industria en la costa oeste estadounidense. Hace unos años, los organizadores envolvieron todas las botellas en papel marrón, eliminando los nombres, los precios y las formas del vidrio. Un panel de jueces expertos, acostumbrado a catar ediciones limitadas que superan los $200 en el mercado secundario, otorgó una de las puntuaciones de sabor más altas de la jornada a una muestra que describieron como profunda, con notas robustas de azúcar moreno, especias de centeno y un acabado de roble equilibrado. Cuando retiraron el papel marrón, descubrieron que el líquido correspondía a una botella de Very Old Barton de $15. El estigma del estante inferior desapareció en el instante en que desapareció la etiqueta. La industria se sostiene sobre la base de que tú pagues por la etiqueta. Cuando eliminas la pretensión, el precio de mercado se desmorona. El mito del sabor premium. Knob Creek Smoked Maple frente a la trampa del extracto barato. El segundo ejemplo nos lleva a una de las contradicciones más interesantes del segmento de precios medios, la línea Knob Creek de la familia Jim Beam, específicamente su expresión Smoked Maple, introducida originalmente en el año 2013 a un precio estándar de entre $30 y $40. Este caso ilustra cómo el prejuicio del consumidor, alimentado por el propio comportamiento de las marcas, puede hacer que se pase por alto una de las mejores arquitecturas de destilado del mercado actual. La categoría de los whiskies saborizados es, en un 90% de los casos, un vertedero de alcohol joven y defectuoso. Las corporaciones suelen tomar destilados de baja calidad que apenas han pasado 1 o 2 años en barricas de tercer uso, spirits que resultan demasiado astringentes o planos para ser vendidos de forma independiente, y los inundan con jarabe de maíz de alta fructosa, colorante de caramelo E150A y saborizantes sintéticos para ocultar las imperfecciones. Es una operación de alto margen. Producen un líquido que cuesta menos de $3 el litro y te lo venden a $25 apelando a sabores de temporada. Por esta razón, el bebedor experimentado pasa de largo cuando ve la palabra maple o honey en un estante. Sin embargo, los datos técnicos de Knob Creek Smoked Maple rompen la norma de la industria. En lugar de usar una base de alcohol neutro o destilado joven sin certificar, la base de este producto es el Bourbon Knob Creek Straight Standard. Eso significa que estás obteniendo un espíritu envejecido durante cerca de 9 años completos en bodegas de Kentucky, embotellado a 100 proof. El costo de mantener un perfil de 9 años en inventario es altísimo en términos de la porción del ángel o evaporación natural, que puede superar el 40% del volumen original del barril tras casi una década.
Introducir un saborizante natural de arce ahumado sobre un líquido de esa madurez y estructura es una anomalía financiera. El ahumado de la madera interactúa con el humo del arce real, creando una densidad que las marcas de lujo intentan replicar mediante procesos de filtrado patentados que triplican el precio final. El consumidor promedio ignora este producto porque la industria lo ha condicionado a pensar que cualquier cosa con sabor añadido es basura barata, perdiéndose un líquido que supera en complejidad a botellas que duplican su costo. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia Wathen Single Barrel, la desconexión total entre el linaje real y el presupuesto de marketing. El tercer caso destruye el argumento definitivo de los departamentos de marketing, la idea de que debes pagar más por la herencia y la exclusividad de un solo barril. Wathen Single Barrel es un bourbon producido bajo la supervisión de la familia Medley en Owensboro, Kentucky. Se envejece en un rango de 6 a 8 años. Se embotella a 94 proof directamente de barricas individuales seleccionadas a mano y mantiene un precio de venta al público de entre $30 y $40 según la legislación de cada estado. Para poner este precio en perspectiva frente a las prácticas habituales de distribución, analicemos el comportamiento de sus competidores directos. Cuando marcas globales lanzan expresiones single barrel con declaraciones de edad similares, el precio de salida al mercado rara vez baja de los $80, y debido al sistema de asignación controlada, allocations, las tiendas minoristas suelen inflar ese número hasta los $150 o $200 en el mercado secundario. Crean una escasez artificial reteniendo inventario en las distribuidoras para obligar al cliente a competir por conseguir una botella. Wossens no participa en ese juego de manipulación de la oferta porque carece de la maquinaria publicitaria para sostenerlo. La familia Wathen y la familia Medley han estado destilando en Kentucky desde finales del siglo XVIII, acumulando un linaje histórico real que supera al de muchas marcas modernas que inventaron un fundador ficticio en sus etiquetas para parecer tradicionales. En el año 2019, durante una auditoría interna de una de las cadenas de hoteles más grandes de Estados Unidos para estandarizar su menú de cócteles de alta gama, se realizó una prueba técnica para evaluar la consistencia de los bourbon de un solo barril. El objetivo era encontrar un destilado que mostrara notas puras de cuero pulido, chocolate negro y fruta madura, sin las variaciones extremas y desagradables que suelen plagar a los lotes individuales sin supervisión. Wathen superó a marcas corporativas que triplicaban su valor de mercado, no porque tuvieran una tecnología superior, sino porque el costo del producto reflejaba únicamente el precio del grano, la madera, las tasas impositivas federales y un margen de ganancia neto razonable. No había tarifas de embajadores de marca, ni campañas de publicidad digital, ni empaques con acabados dorados que amortizar. La industria del bourbon se encuentra en una encrucijada donde el precio se ha divorciado completamente de la sustancia. Cuando pagas $120 por una botella asignada en una tienda de la gran ciudad, el valor del líquido real dentro del vidrio rara vez supera los $10. El resto de tu dinero se utiliza para financiar la campaña de marketing que te convenció de hacer la compra en primer lugar. Estás pagando para que te sigan vendiendo la misma ilusión, pero el análisis técnico de este mercado revela una capa todavía más profunda de distorsión económica, un punto donde las regulaciones legales y las prácticas de etiquetado se cruzan para crear una anomalía financiera que desafía toda lógica comercial. Y los datos que explican esa anomalía se encuentran en un producto que ni siquiera se permite llamar a sí mismo bourbon. La anomalía definitiva del mercado no se esconde en una etiqueta de diseño con letras doradas, sino en una botella de aspecto industrial que se vende por $14. Mellow Corn Bottled in Bond. Este producto, elaborado por Heaven Hill, no es un bourbon, es un straight corn whisky. La diferencia técnica en su proceso de producción es exactamente lo que expone la gran mentira del valor en la industria actual. Mientras el mundo del bourbon te exige pagar sumas infladas bajo el argumento de que el uso exclusivo de barricas de roble nuevas y carbonizadas es el único camino hacia la calidad. Este destilado demuestra que los datos puros de producción cuentan una historia completamente distinta para que un destilado califique como straight corn whisky. La regulación federal exige una receta con al menos un 80% de maíz y un envejecimiento obligatorio en barricas de roble usadas o barriles nuevos sin carbonizar.
Al utilizar madera de segundo uso, la influencia tánica del roble es notablemente más suave y menos dominante. Lo que obtienes en Tacopa es la expresión más limpia y honesta del grano madurado por el tiempo. Notas de maíz dulce al frente, vainilla ligera, un toque de caramelo suave y un final que se retira de forma impecable sin la astringencia amarga de la madera joven sobreexplotada. El costo de comercialización de este producto se sitúa de forma consistente entre los 14 y los 18 dólares en la mayoría de los mercados minoristas. Analicemos la estructura financiera de ese precio. Por menos de 20 dólares estás adquiriendo un líquido que lleva la designación Bottled in Bond. Esto significa que el gobierno federal garantiza que el líquido en su interior posee al menos 4 años de envejecimiento real en almacenes fiscales. Proviene de una sola temporada de destilación de una única destilería y se embotella a un volumen riguroso de 100 proof. Si aplicaras este mismo nivel de transparencia y especificaciones técnicas a cualquier botella de una marca de diseño respaldada por una campaña con celebridades o influenciadores en redes sociales, el precio final en el mostrador superaría fácilmente los 70 dólares de forma inmediata. Mellowcorn no gasta un solo dólar en comunicados de prensa, ni en muestras gratuitas para críticos de la industria, ni en el rediseño de su botella, la cual ha mantenido una estética idéntica y sin pretensiones durante décadas. Existe únicamente como un argumento técnico de 14 dólares que destruye la premisa de que necesitas un presupuesto elevado para acceder a un destilado con integridad legal y carácter estructural, la anatomía del engaño. ¿Cómo se construye el precio artificial? Cuando evaluamos el panorama completo de los 8 productos analizados, desde Old Fitzgerald hasta Mellowcorn, el patrón macroeconómico que conecta a todas estas botellas se vuelve innegable. Cada una de estas expresiones comparte una decisión corporativa fundamental. El productor optó por invertir sus recursos en el costo del líquido real, en lugar de financiar la arquitectura que rodea la botella. La industria opera hoy bajo un modelo de asimetría de información. Las grandes destilerías saben perfectamente que el consumidor promedio no compra basándose en la composición química del destilado o el tiempo real de almacenamiento. Compra basándose en señales de estatus visuales. Para fabricar la ilusión de la escasez y justificar un precio de venta al público desproporcionado, las marcas implementan de forma sistemática 3 tácticas específicas de manipulación de mercado: el peso del vidrio y los acabados táctiles. Las botellas de gama alta suelen utilizar vidrio de alta densidad con bases gruesas, tapones de corcho natural sobredimensionados, sellos de cera aplicados a mano y etiquetas con relieves texturizados. Ninguno de estos elementos aporta un solo gramo de calidad al sabor del whisky. Su única función técnica es activar un sesgo psicológico en tu cerebro que asocia el peso físico del objeto con el valor del contenido, la desaparición de la declaración de edad. Para maximizar los márgenes de ganancia cuando la demanda global supera la oferta disponible, las marcas retiran de forma silenciosa los números de sus etiquetas. Al eliminar la declaración de edad, la destilería obtiene la libertad legal de mezclar whiskies de 3 o 4 años dentro de botellas que antes contenían destilados de 8 o 9 años, manteniendo el mismo precio premium o incluso aumentándolo bajo el pretexto de una nueva selección del maestro destilador. El mito de la asignación controlada, allocation. Las marcas retienen inventarios de forma deliberada en los almacenes de las distribuidoras, para crear una sensación de urgencia en el mercado minorista. Cuando un producto es difícil de encontrar, el consumidor asume automáticamente que su calidad es superior, lo que permite que las tiendas inflen los precios en el mostrador de forma arbitraria, capturando un beneficio económico basado puramente en la ansiedad del comprador. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Las marcas presentes en este análisis operan justamente en las grietas que deja este sistema de marketing. Son productos respaldados por destilerías con infraestructura masiva y herencia real que no necesitan inflar sus costos operativos para validar su existencia en el mercado. Cobran por el whisky lo que realmente cuesta producirlo, no lo que el apetito de prestigio del mercado está dispuesto a absorber de forma irracional. La guía del consumidor inteligente. ¿Cómo retomar el control en la licorería para dejar de financiar las campañas de publicidad de las multinacionales y empezar a pagar estrictamente por el líquido? Debes transformar por completo la forma en que interactúas con el estante de la tienda.
El poder del consumidor reside en la capacidad de leer los datos técnicos impresos en el vidrio en lugar de dejarse seducir por las ilustraciones de la etiqueta frontal. Esto es lo que debes buscar de forma activa a partir de ahora. Exige la declaración de procedencia real. Gira la botella y busca la letra pequeña en la etiqueta trasera. Debe decir explícitamente Distilled by, destilado por, seguido del nombre de la destilería real y el estado de origen, por ejemplo, Kentucky o Indiana. Si la etiqueta utiliza frases ambiguas como bottled by, embotellado por, o produced by, producido por, estás ante una marca que compra alcohol industrial a terceros a granel, le añade agua, le coloca una historia atractiva y te cobra un recargo del 300% por un trabajo de empaque que tú podrías hacer en tu cocina. Busca la protección legal de los estándares oficiales. Prioriza las botellas que lleven los términos Bottled in Bond o Straight Bourbon. Estas palabras no son eslóganes de marketing, son definiciones legales estrictas reguladas por el gobierno federal. Te garantizan por ley que el líquido no contiene aditivos de color, no tiene saborizantes ocultos. Se ha envejecido en condiciones de maduración natural controlada y cumple con un mínimo de años verificables en madera real. Evalúa la relación proof-precio. El grado alcohólico, proof, representa la densidad del sabor antes de la dilución en agua. Cuando compras una botella a 80 proof, estás pagando un porcentaje significativo del precio final por agua purificada agregada en la planta de embotellado. Cuando seleccionas botellas de 100 proof o expresiones a fuerza de barril, full proof o barrel proof, estás adquiriendo el destilado concentrado. Tú tienes el control para diluirlo con hielo o agua en tu propia copa según tu preferencia, maximizando el rendimiento real de cada dólar invertido. Ignora la jerarquía física del estante. El diseño de las licorerías modernas no es inocente. Los productos ubicados a la altura de los ojos corresponden a las marcas que pagan tarifas de posicionamiento más altas a las cadenas de distribución, o que poseen los márgenes de ganancia más elevados para el comerciante. Oblígate a escanear de forma sistemática las dos filas inferiores del estante. Es allí donde los gerentes colocan los productos de alta rotación y bajo margen, los verdaderos caballos de batalla de la industria que se sostienen por su calidad intrínseca y el consumo constante de los profesionales del sector. La ventana de oportunidad para adquirir estas botellas a precios de costo real se está cerrando de forma acelerada, a medida que las comunidades de catadores a ciegas continúan exponiendo la mediocridad de las botellas de lujo frente a las opciones económicas del estante inferior. La demanda sobre estos secretos industriales empieza a aumentar. Cuando una marca económica gana volumen crítico, las corporaciones suelen reaccionar de dos maneras. Aumentan el precio de venta para alinearlo con el mercado premium o retiran el producto para cambiarle la botella y relanzarlo bajo una línea de edición limitada que cuesta el triple. El mercado actual del bourbon es un juego de percepciones diseñado para vaciar los bolsillos del comprador descuidado. Puedes elegir seguir siendo el cliente que financia el empaque sofisticado y las narrativas nostálgicas de las corporaciones, o puedes elegir ser el consumidor que entiende la química, la ley y la economía detrás del destilado. Las herramientas de análisis están sobre la mesa, los datos técnicos son claros y las botellas están esperando en el nivel más bajo del estante. La próxima vez que entres a una tienda, la decisión de pagar por la historia o pagar por el líquido está exclusivamente en tus manos. Porque al final del día, las corporaciones pasan toda su vida intentando venderte el estuche perfecto. Pero recuerda siempre esto, el dinero se gasta en el diseño, pero el whisky se bebe de la botella.